buenas tardes. Esta es nuestra sección Buenas Noticias para el Mundo. Y en esta hora yo quisiera compartir un tema que no muchos reconocen, pero es una realidad. Hoy en día existen temas que la gente quiere evitar tocar, pero que son reales. Por ejemplo, he escuchado a varias personas negar la existencia de Dios. Sin embargo, Dios es real. Y la evidencia de la existencia de Dios es clara por la creación. Cuando vemos todas las cosas creadas, esa es la prueba de la existencia de Dios, porque existe un orden, existe una belleza en todo lo que Dios ha creado, una perfección, y esa es la mano de Dios. Por ejemplo, otras personas niegan, por ejemplo, que no existe el diablo. Sin embargo, cuando vemos la maldad del mundo, cuando vemos las guerras, cuando vemos las destrucciones y el caos que existe en la sociedad, no nos damos cuenta que es el enemigo que está tratando de destruir al hombre que fue creado a imagen y semejanza de Dios. Pero en esta hora yo quisiera hablarles de otra realidad que algunos niegan, pero que es tan real y que está activando en cada ser humano desde que comenzó la humanidad. Esta realidad existe y es importante reconocerla para poder también encontrar la solución y hallar y recibir la solución que Dios nos quiere dar para esta realidad, es la realidad del pecado. Por esa razón he titulado este tema ¿Cómo ser limpios del pecado? Y para ello yo quisiera llevarles al Evangelio de Lucas, el capítulo 5, versículos 12 al 14. Dice la palabra de Dios: sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo: Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él, Jesús, la mano, le tocó diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. De estos 3 versículos, yo quisiera rápidamente compartir con ustedes cómo ser limpios del pecado. Si tú en realidad quieres ser limpio del pecado, lo primero que tienes que hacer es reconocer la lepra del pecado en tu vida. La lepra en la Biblia es un símbolo del pecado. La lepra siempre ha representado en la Biblia el pecado. ¿Por qué? Porque así como la lepra destruye el cuerpo, la lepra en aquel tiempo era una enfermedad que destruía y descomponía el cuerpo, y prácticamente la persona estando en vida se descomponía, comenzaba a hacerse llagas putrefactas hasta que finalmente moría. Y esa era la lepra. Pues de la misma forma también el pecado es putrefacto y destruye la vida, destruye las relaciones, destruye tu corazón, destruye tu alma, destruye tu mente, destruye todo aquello que Dios ha creado y que quiere que sea de bendición para tu vida. La lepra del pecado lo destruye. Por esa razón, Dios lo que quiere es sanarnos de esa lepra del pecado. Pero para eso, en primer lugar, tú y yo tenemos que reconocer la lepra del pecado. Mira lo que dice Lucas capítulo 5, verso 12. Sucedió que estando Jesús en una de las ciudades, se presentó, dice, un hombre lleno de lepra. En aquel tiempo los leprosos no podían acercarse así nomás. Había una ley que decía que los leprosos tenían que estar por lo menos a un tiro de piedra, que era más o menos 50 metros de distancia. Porque si un leproso se acercaba, la ley decía que la gente sana podía coger una piedra y espantarlo con piedras e inclusive hasta apedrearlo y matarlo. Por esa razón ningún leproso podía acercarse a las personas sanas. Sin embargo, vemos aquí a un hombre que está en la ciudad, en una ciudad entrando lleno de lepra. Yo me imagino a ese hombre que era leproso, que quizás vivía apartado de la ciudad, pero él quería recibir una solución para su lepra. Y de seguro
él pensó que podía acercarse a cierto hombre del cual estaba oyendo, que era un hombre que sanaba, que perdonaba pecados, que podía hacer milagros y maravillas. Y ese era Jesucristo. Y entonces él tomó una decisión y entró en la ciudad. A pesar de que él mismo sabía que podría morir, él tomó una decisión y entró a esta ciudad donde estaba Jesús y de pronto se presenta ante Jesús. ¿Sabes una cosa? Muchas veces las personas quieren a Jesús en su vida, pero no quieren reconocer su estado de pecado. No quieren reconocer que el pecado está descomponiendo su vida, que está descomponiendo su fidelidad, que está descomponiendo quizás las cosas buenas que Dios le ha concedido, su propia familia, su matrimonio. ¿Cuántas personas, por ejemplo, por la lepra del pecado, sufren, por ejemplo, enfermedades terribles? O quizás también son esclavos de vicios, esclavos de rencores, de amarguras, de resentimientos en el corazón. Por esa razón es importante que para ser limpios del pecado, primero hay que reconocer la presencia de este pecado, que hemos sido afectados por este pecado. Por eso reconoce la lepra del pecado. Quizás como este hombre que tomó la decisión de entrar a la ciudad, tú también vas a tener que entrar valientemente y reconocer que realmente tú tienes un problema en el corazón, que yo también tenía ese problema en el corazón, pero yo en un momento tuve que acercarme también a poder reconocer cuál era este problema. Y el problema era el pecado. El pecado que me separa de Dios, pero el pecado que me destruye, que destruye mi vida, que destruye mis relaciones familiares, que destruye el propósito para el cual fui creado. Todo eso hace el pecado. Y por eso es importante reconocer la lepra del pecado. Pero no solamente tienes que reconocer la lepra del pecado, sino también, en segundo lugar, ruega a Dios ser limpio del pecado. Dice en Lucas 5, versículo 12, en la segunda parte, cuando este hombre entró a esa ciudad, ese hombre lleno de lepra, dice la Biblia, el cual viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Señor, si quieres, puedes limpiarme. ¿Sabes por qué tienes que rogar a Dios ser limpio del pecado? Porque la limpieza de tu pecado no es un reclamo que le hacemos a Dios. No. Porque si tú vas a ser limpio del pecado, es por pura gracia. Porque tú y yo no merecemos esto. Tú y yo somos pecadores porque nacimos en ese pecado, en ese estado de pecado. Y porque hemos hecho el pecado, practicado el pecado. Por esa razón no tenemos ningún derecho a reclamar a Dios nada, pero sí podemos rogar a Dios. Y sabes una cosa, lo lindo es que en el corazón de Dios está el deseo de poder limpiar a la humanidad del pecado. Para eso envió Dios a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz del Calvario. Por eso este hombre, viendo a Jesús, dice, se postró con él, con el rostro en la tierra y le rogó. Porque si tú has de ser limpio de la lepra del pecado, entonces tienes que acercarte a Dios. Y rogar a Dios con mucha humildad, el pedirle con todo tu corazón que Dios te limpie de esta lepra del pecado. Ruégale por eso a Dios, ser limpio del pecado. Pero en tercer lugar, mira lo que dice el versículo 13 de Lucas 5. Dice, entonces, extendiendo él la mano, le tocó, diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Si tú, mi amigo, mi amiga, estás en este momento escuchando esta palabra, déjame decirte que no importa cuán pecador
tú seas, si tú vienes a Cristo en este momento, Él te va a recibir. Él te va a perdonar. Él te va a limpiar. No porque lo merezcas, sino por su pura gracia. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Por eso es momento de que tú veas a Jesús, veas la obra que Él hizo en la cruz del Calvario y te postres con tu rostro en tierra y le ruegues con todo tu corazón. Y sabes una cosa, Dios tiene también en su corazón el deseo y te dice en esta tarde, quiero ser limpio. Si tú con todo tu corazón te humillas delante de Dios, entonces Él te limpiará del pecado y de la maldad. Te dará un nuevo corazón, una nueva vida, porque Dios tiene el poder de darte una nueva vida en Cristo. Por eso la Escritura dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es, las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Por eso recibe por fe la limpieza del pecado, porque esto tienes que recibirlo solamente por la fe puesta en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Si Dios dice que si tú vienes humillado ante Él, humillada ante Él, y le pides perdón, Él te perdonará. Eso lo dice el Señor, porque Él dice, quiero ser limpio. ¿Y sabes qué va a pasar en ese momento? Tú serás limpio, limpia del pecado, y Dios hará de ti una nueva criatura, una nueva persona. Reconoce la lepra del pecado, ruega a Dios ser limpio del pecado, recibe por fe la limpieza del pecado y finalmente rinde a Dios obediencia y testimonio. Si realmente tú te has arrepentido de corazón y has recibido la gracia y la salvación en Cristo Jesús, y has sido limpiado del pecado y ahora tienes una nueva vida en Cristo, ahora no vivas practicando el pecado, más bien vive para Dios, vive para obedecer a Dios, vive para dar testimonio. ¿Sabes? Aquella persona que ha nacido de nuevo ahora vive para Dios, vive para agradar a Dios, para obedecer a Dios. Y no lo hace por obligación, lo hace porque realmente hay un nuevo deseo en su corazón. El deseo de ser agradable a Dios, de poder caminar con Dios, de poder obedecer a Dios en todo lo que Él diga, porque sabe que sus mandamientos son verdad, son justos y también son buenos para uno. Por esa razón rinde a Dios obediencia y testimonio, porque mira lo que dice en Lucas 5, verso 14, y Él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación según mandó Moisés para testimonio a ellos. Si tú realmente has nacido de nuevo, obedece al Señor. La palabra por esa razón dice, el que cree y fuere bautizado será salvo. Si tú realmente has creído en Cristo y le has entregado tu vida, entonces da testimonio. Da testimonio. El bautismo es el primer paso de obediencia por esta causa. Y si tú realmente quieres obedecer al Señor, entonces obedécele según su palabra, según lo que Él mismo está diciéndote que hagas, para que puedas tú demostrar que realmente has nacido de nuevo. Pero no solamente hay que obedecer lo que Dios dice, sino también hay que dar testimonio ante los demás. Porque no se trata de religión. Hay muchas personas que tienen religión en su vida, en sus costumbres. No se trata de religión. Se trata de relación con Dios, pero también se trata de una nueva vida, un cambio que la gente puede ver, que algo pasó en tu corazón, que algo sucedió en tu vida, que Dios te ha dado un nuevo corazón, una nueva vida, un nuevo propósito, que lo puede notar tu esposa o tu marido, tus hijos, tus padres, toda tu familia y todos tus amigos, lo del centro de trabajo o de estudio, todos ellos ven un cambio, que algo ha pasado en tu vida y ese es el testimonio que das a las personas de que realmente has sido sanado
de la lepra del pecado. ¿Cómo ser limpios del pecado? Reconoce la lepra del pecado, ruega a Dios ser limpio del pecado, recibe por la fe la limpieza del pecado y rinde a Dios obediencia y testimonio. Vamos a orar en este momento. Padre, muchas gracias por tu palabra. Porque, Señor, tú has venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y ciertamente nosotros estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Pero hoy, Señor, venimos a tu presencia para rogarte, Señor, que nos limpies del pecado, de esa lepra que destruye nuestra vida, que destruye, Señor, nuestro propósito, para lo cual, Señor, tú nos creaste. Señor, por eso en esta hora te rogamos que seas tú obrando con tu poder, Señor, salvación y sanidad en el corazón de todos los oyentes. Y si alguno te recibe, Señor, en este momento, tócale, Señor, y dile estas palabras que dijeras en aquel tiempo a este leproso: quiero ser limpio. Y en ese momento, Señor, sus pecados serán perdonados y aún será sanado de la lepra del pecado y tendrá una nueva vida y un nuevo corazón para amarte, para obedecerte y para testificar de que ahora tiene una nueva vida en ti. Esto te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, quiero agradecerte por haber prestado atención a este mensaje y también recordarte que hoy a las 7 de la noche seguimos nosotros con nuestro programa La Verdad que nos hace libres. Y también todas las mujeres van a tener una reunión unida vía Zoom a las 8 de la noche. Esto será entonces una reunión unida para todas las mujeres y allí también estaremos tocando un tema muy lindo que hemos titulado ¿De dónde vendrá mi socorro? Si tú te quieres conectar, entonces en el Facebook vamos a poner entonces unos datos para que tú puedas ver cómo puedes ingresar al Zoom. Entonces, por esa razón, conéctate con nosotros. O también puedes llamar al número de la Secretaría de la Iglesia, de la IBC, de la Iglesia Bíblica Cristiana. Entonces visita la página de IBC Corregidor, la página de Facebook, y también por el YouTube transmitimos estos programas, pero la reunión unida de damas será solamente vía Zoom. Y espero que tú puedas también participar en esta noche. Que Dios te bendiga y que el Señor te use para su gloria y su alabanza. Buenas tardes.